Camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días tengan todos. Buenos días, Padre. Celebramos la Eucaristía de este segundo domingo del tiempo ordinario. Agradecemos la presencia de todos aquí en la capilla Santo Cristo de la Salud y los Santos de María, retomando este itinerario de la misa de nuestra parroquia San José. Nos acompaña hoy nuestra joven Yarly, servidora del altar, junto con su amigo, nuestro hermano Miguel, que también está con nosotros, los técnicos, y como siempre nos alegra mucho la presencia del Ministerio de Música Presencia, que está con nosotros, ¿verdad? Que es el Ministerio de Música de las 7 de la mañana. Así que vamos a vivir esta Eucaristía en el deseo de seguir a Jesucristo. La vamos a ofrecer por el eterno descanso de Felicita Rodríguez, intención de su hija Iris y familia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Liberados del pecado, alabamos al Señor con el himno de Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias
gloria. Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre. Señor Dios mío, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, Señor, piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Pero Elí le contestó: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Él se fue y se volvió a acostar. Volvió a llamar el Señor: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, pues me has llamado. Otra vez Elí contestó: no te he llamado, hijo mío, anda a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, pues todavía la palabra del Señor no le había sido dirigida. Como el Señor llamará a Samuel por tercera vez, el joven se presentará nuevamente a Elí. Este comprendió que era el Señor quien llamaba, y dijo a Samuel: anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. El Señor entró y se paró, y llamó con las otras veces: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi plegaria. Él me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor,
Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben que sus cuerpos son parte de Cristo? El que se une al Señor se hace con Él uno mismo espíritu. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. Todo otro pecado que cometa el hombre es algo exterior a él. Al contrario, el que tiene relaciones sexuales prohibidas peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en nosotros y que lo hemos recibido de Dios? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Entonces, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba allí Juan con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús iba pasando, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Cuando lo oyeron, esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cambia mi nombre, Señor, así como mi corazón, para que te sirva hasta el final, para que te sirva hasta el final. Puede sentarse, hermanos.
Agradecemos una vez más la participación en esta celebración de este segundo domingo del tiempo ordinario, en estas misas que tienen para mí un significado muy especial. Algunos me preguntan por qué no las transmitimos directamente desde el centro parroquial o desde el templo. Es que para mí esta misa tiene un público muy particular, no solamente por los que están aquí en la Capilla Santo Cristo de la Salud y los 7 Dolores de María, sino sobre todo por aquellos que nos siguen a través de las redes. Yo diría que es como una especie de complicidad. Este diálogo que tenemos jueves tras jueves, que cuando grabamos la misa, aunque se transmite domingo, ¿verdad? Todos saben que todos los jueves nos reunimos aquí en esta capilla, pero esta misa la tiramos el domingo porque es la misa dominical. Pero está pensada justamente como un servicio de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia San José de Gurabo para aquellas personas que no pueden participar de la celebración. Aún sabiendo que incluso muchas personas que participan dominicalmente de la celebración también de alguna manera participan de esta celebración. Pero está dirigida concretamente a ustedes que están en su casa, no pueden participar de las misas, están en el hospital, están en su cama, enfermos, o van de camino, o están trabajando, y de alguna manera pues necesitamos alimentar el espíritu aún a través de estos medios digitales, ¿verdad? De este continente digital que hemos llamado, ¿verdad? Siguiendo a Cerviño, este continente digital, que no solamente estamos llamados a evangelizar en el continente digital, sino además evangelizar el continente. Una cosa es evangelizar en el continente, y otra cosa es hacer que este continente se vuelva un continente cristiano. Y de alguna manera la iglesia, a través de estos medios, entra a su casa y les comparte la palabra. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Saben que estamos en el ciclo B del año litúrgico. Se lee comúnmente a San Marcos durante este tiempo, aunque como San Marcos tiene 16 capítulos, muchos de los domingos vamos a estar leyendo trozos del Evangelio de San Juan. Yo le voy a proponer al Papa, a Francisco, ¿verdad?, que abra un ciclo litúrgico que sea el ciclo D, que sea solamente de San Juan. Porque San Juan se lee en algunos momentos del año, pero no hay una lectura continua del Evangelio de San Juan como hacemos con los sinópticos. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Marcos son evangelios sinópticos. Otro día explico qué significa sinopsis, sinóptico. Pero hoy hemos tomado un texto del Evangelio de San Juan, que a mí me parece bien importante porque es un texto que es profundamente vocacional. De hecho, todos los textos son vocacionales. Ya vimos en la primera lectura la llamada de Samuel. Entonces, 3 veces llamó Dios a Samuel y Samuel pensaba que era Elías el que lo estaba llamando. Samuel era el hijo de Ana, y Ana consagró a Samuel al servicio del templo. Y creciendo, Samuel, ya cuando tenía como 12 años, es cuando recibe la llamada del Señor. Pero dice el texto de Samuel, Samuel no conocía la palabra del Señor, no sabía cómo Dios se comunicaba. Y por 3 veces le llamó Samuel, Samuel. ¿Y él a dónde iba a parar? Donde Elí, el sacerdote. Suerte que Samuel tenía un maestro, y ese maestro era Elí. Y Elí comprendió que era Dios el que lo llamaba. A veces Dios nos llama, pero nosotros no entendemos la llamada de Dios. Y a veces necesitamos a alguien que nos ayude a descubrir la llamada de Dios. ¿Qué es lo que me está pasando por dentro? De ahí la importancia de la dirección espiritual. Es decir, Dios toca nuestro corazón, pero a veces no entendemos el lenguaje de Dios. Necesitamos de maestros espirituales que nos ayuden a entender por dónde Dios habla, por dónde Dios va, por dónde Dios trabaja. Porque Dios siempre trabaja, Dios siempre trabaja, Dios siempre llama, Dios siempre toca el corazón. Lo que pasa es que estamos en una cultura en el que no entendemos el lenguaje de Dios. Y como no entendemos el lenguaje de Dios, ¿qué necesitamos? Maestros espirituales, hombres y mujeres que nos ayuden a entender este llamado. ¿Qué está pasando conmigo por dentro? Y seguramente Samuel, que vivía en el templo, experimentaba el toque de Dios en su corazón. Suerte que tenía Elí. Y él le dice, cuando vuelvas a escuchar el llamado, habla, Señor, que tu siervo escucha. Siempre hace falta alguien que nos dirija, alguien que nos comunique, alguien que nos anuncie. Eso fue lo que pasó en el Evangelio de hoy. Fíjense que estos 2 discípulos eran discípulos de Juan. Y cuando Juan el Bautista señala a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Se lo señaló, así como Elí le señaló a Samuel. Ese es Dios el que habla.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es exactamente lo mismo que hace ¿quién? Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Y cuando ellos escucharon, este es el Cordero de Dios, ¿qué hicieron? Abandonaron a Juan y siguieron ¿a qué? Y siguieron a Jesús. Y Jesús es maravilloso. Fíjense que le dice, maestro, ¿dónde vives? Y él no le dio la dirección. ¿Qué le dijo él? Vengan y verán. Vengan y verán. Estén conmigo. Compartan mi vida. Y dice el texto que ellos fueron y se quedaron con él. Y eran como las 4 de la tarde. Esas 4 de la tarde que es el momento en el que de alguna manera se encontraron con el Señor. Pero ahí la figura importante fue ¿quién? Juan. Así como en la primera lectura fue ¿quién? Elí. O sea, siempre hace falta alguien que nos señale, que nos indique el camino. Entonces Juan, en ese momento terminó el ministerio de Juan. Fíjense que el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor. Juan bautizó a Jesús. Y después del bautismo de Jesús, Jesús comenzó su ministerio. Pero aquí dice, cuando Juan salió del agua, Jesús salió del agua, Juan lo señaló. Y Juan dice, es a él a quien hay que seguir, no es a mí. Y eran discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista. Abandonaron la escuela de Juan el Bautista y comenzaron e iniciaron el camino de seguimiento de Jesús. Son los primeros 4 discípulos de Jesús. Son 4 discípulos primeros. Pero el primero es Andrés. Andrés es el primer discípulo. Fíjense que el texto dice que Andrés, uno de los 2 discípulos que habían seguido al Señor, fue donde Pedro. Y le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Fíjense que siempre aparece alguien que nos indica. Elí, por Elí, Samuel conoce la palabra del Señor. Por Juan el Bautista, estos 2 discípulos reconocen al Señor. Y ahora es Andrés el que va donde Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, siempre hay alguien, siempre hay como un mediador que nos indica quién es el Señor. Hemos encontrado al Mesías. Y cuando Jesús ve a Pedro, que a mí siempre me llama la atención, en el Evangelio de San Juan, en Mateo, es en el capítulo 16, ya cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí es cuando le dice Jesús a Pedro, tú eres Kefas, te llamarás piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero en Juan no. Fíjense que los evangelios son diferentes. En Juan no es ya en el camino, desde el primer momento en el que Jesús vio a Pedro, le dijo, serás Kefas. Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas. En el primer encuentro con el Señor, le cambió a Simón la vida. Te llamarás Kefas. Saben que el nombre indica lo que él va a realizar. Entonces, fíjense que es interesante este texto, o como iniciamos nosotros este ciclo, este tiempo ordinario del ciclo B. Es decir, es un tiempo de llamada, un tiempo de convocatoria, un tiempo de reconocimiento. Y entonces, por ejemplo, este domingo le dicen el domingo de las llamadas. Llama a Samuel, llama a los primeros 2 discípulos, los 2 discípulos llevan a Pedro, y Jesús le dice a Pedro, tú te llamarás Kefas. Entonces, yo pensaba, mientras meditaba esta palabra para compartir con ustedes, los que están, ¿verdad?, a través de las redes y con los que están aquí en la capilla, yo pensaba, ¿qué habrán experimentado estos 2 discípulos que se quedaron con Jesús aquella tarde? Cuando le dice, me pregunto, ¿qué habrán visto? Vengan y verán. Y el texto no explica qué fue lo que vieron. No explica. No dice nada más. Dice el resultado. Hemos encontrado al Mesías. Pero yo me pregunto, ¿qué habrán visto? Vengan y verán. Y estuvieron compartiendo con él. Lo que implica que el seguimiento de Jesús tiene que ver con un encuentro personal. O sea, ese encuentro con él. Se habrán sentado, habrán conversado, habrán comido. ¿De qué habrán hablado estos 2 discípulos con Jesús? Que les fascinó la vida. Les fascinó la vida. El seguimiento de Jesús no tiene que ver con cosas que sabemos. El seguimiento de Jesús tiene que ver con un encuentro con Él, con su persona. O sea, no hay nada como el encuentro personal, como la cercanía. Por eso nos duele tanto en estos días que no tenemos cercanía, ni abrazos, ni encuentros, casi. Pero, ¿cuándo tú aprendes más? Yo me pregunto, ¿cuando vas a un salón de clase o cuando compartes
con el profesor una copa de vino? ¿Cuándo se aprende más? Cuando vas a la clase y que tienes muchos estudiantes y el profesor tiene que estar hablando a un nivel académico. O cuando tú te sientas con ese profesor, bueno, si no quieren vino, pues vamos a poner una tacita de café. Yo aprendía más cuando me tomaba una taza de café con mi maestro de filosofía en la cafetería de la universidad, porque le preguntaba lo que quería. ¿Y qué es esto? Y explícame mejor. El profesor en un salón de clase está a distancia. ¿O no? Está a distancia. Yo soy el profesor y ustedes son los estudiantes. Pero cuando tú te sientas a la mesa con un profesor en el estilo de la amistad, del encuentro, entonces ahí es donde se cultiva por dentro. No es desde afuera que se cultiva. No es el cerebro que se cultiva en este ambiente. La fe no entra por el cerebro. La fe entra por el corazón. Y eso es lo que yo quiero decir. O sea, Jesús le habrá hablado al corazón a estos dos discípulos. Vengan y verán. ¿Qué les habrá dicho? O sea, yo me quedo con esa incógnita que los enamoró. O sea, tú no enamoras a una muchacha a través de Facebook. Tú enamoras a una muchacha cuando le invitas a comer, cuando te sientas con ella. No. Lo primero que uno hace cuando uno quiere enamorar a alguien es invitarla a comer. A veces no tenemos muchos chavos para invitarla, pero lo que tenemos, esa tacita de café, esa copita de vino, ese sandwichito, ese Big Mac que te comes en cualquier lugar. Pero aquí lo importante no es lo que se come, lo importante es con quién te sientas a la mesa. Entonces ahí no se habla de qué comieron, ni de qué hablaron, se sentaron con Jesús, pasaron con Él toda la tarde. Yo lo que quiero decir con esto es que Jesús le tocó el corazón y movió su voluntad. Cuando yo digo que movió su voluntad significa que cuando tú tocas el cerebro mueves la inteligencia, pero cuando tú tocas el corazón tú mueves la voluntad, empeñas la libertad. Con el conocimiento tú adquieres ideas, conceptos, juicios, raciocinios, pero cuando tú tocas el corazón empeñas la libertad, empeñas tu vida, la entregas. La vida de estos discípulos cambió ¿qué? Definitivamente. Y yo pienso que cada uno de nosotros, y el que no lo ha tenido debería procurarlo tener, cada uno de nosotros ha tenido sus 4 de la tarde. Cuando digo tuvo sus 4 de la tarde me refiero al evangelio de hoy. Eran las 4 de la tarde. Y cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro con la persona de Jesús, ese 4 de la tarde que le ha cambiado definitivamente su vida. Este año, nuestra diócesis de Caguas, porque sé que hay gente que me escucha en otros lugares, ¿verdad? En Texas y demás, y en Alabama, nuestra diócesis de Caguas, Puerto Rico, tiene un lema. El lema aparece como parte de esta iglesia sinodal, que dice: al encuentro de Jesús, nuestra vida y esperanza, caminemos juntos como pueblo. Porque es el lema que va a iluminar todo este año. Fíjense que es interesante. El lema dice: al encuentro de Jesús. Al encuentro de Jesús. Al encuentro con Él. ¿Qué tuvieron estos dos discípulos? ¿Un qué? Un encuentro con Jesús. Y encontraron en Él la vida y la esperanza. No solamente encontraron con Él la vida y la esperanza, sino que decidieron caminar juntos con Él. Y cuando caminan juntos con Él, llaman a otros a caminar con Él. Y después se encuentran con Felipe, ¿verdad? Y aquel que le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi, te conocí. O sea, porque el evangelio no terminó aquí. Dice, el evangelio es todo una secuela de llamadas que se van dando y terminan en las bodas de Caná. Este texto es muy hermoso del evangelio de San Juan. Pero se encontraron con Jesús, descubrieron que Él era su vida y su esperanza, y decidieron caminar juntos con Él. Y hermoso, el evangelio de hoy dice que eran 2 discípulos. Uno se llamaba ¿cómo? Andrés. El otro, ¿cómo se llamaba? No, Simón es el hermano de Andrés. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Por qué no tiene nombre el otro? En eso Juan, el evangelio de San Juan, es muy astuto. ¿Por qué el otro no tiene nombre? Y solamente tiene nombre uno. Porque el otro se puede llamar Yarlín, el otro se puede llamar Miguel.
entonces pueden llamar a Alberto, Kelly. Siempre se me olvida, Kenny. O sea, es decir, el otro eres tú. El Evangelio de San Juan quiere decir, uno era Andrés y el otro eres tú. Porque la llamada sigue siendo la misma. Claro, hay una pregunta que nos hacemos, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Cuando demos el curso de antropología, yo empezaré diciendo que la filosofía y la teología son el arte de la pregunta. ¿Cómo comienza el seguimiento de Jesús? Con una pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Que en el fondo era el ansia que tenían ellos. Llevaban quizás una vida ya, estaban cansados de los otros estilos de vida. Queremos saber dónde vives, que en el fondo no es otra forma de decir qué es lo que haces con tu vida, cuál es tu estilo de vida. Enséñanos, muéstranos dónde vives. Y Jesús nos va a decir, no te voy a decir dónde vivo, te voy a decir, ven y verás. Así que, Migdalia, eso también nos lo dice el Señor a nosotros. Cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿dónde vives? ¿Qué haces? Él no te va a explicar, Él te va a decir, ven conmigo, ven y verás. Y ahí te quedarás con Él, porque todo el que se encuentra con el Señor queda enamorado de Él. Amén. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor eso, que en este año tan especial, que empezamos ciclo B del año litúrgico, ¿verdad? En este tiempo ordinario, que cada uno de nosotros tenga ese encuentro con Él. Que sepa preguntarle al Señor dónde vives. Que Él nos diga, vengan y verán, y seamos capaces de ir y estar con Él. Que a eso es lo que nos invita el Señor. Así que vamos a pedirle al Señor en este tiempo que nos ayude a encontrarnos con su Hijo Jesús. Amén. Creo, Señor, intensifica mi fe. Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, el Señor, que nació de María Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo, Señor, intensifica mi fe. Esta fe que profesamos se traduce en oración, por lo que diremos, Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Pidamos por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y todos los llamados a la vida consagrada, para que de su testimonio surjan muchas vocaciones más al servicio de la Iglesia. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Por los que gobiernan las naciones, especialmente aquellos que durante estos días han juramentado servir al país en distintos escenarios públicos, para que el Espíritu les asista en la búsqueda del bien común. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Por las vocaciones en nuestra diócesis, para que los jóvenes, siguiendo el ejemplo de Samuel, escuchen el llamado de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Por los que sufren hambre en el mundo, para que la justa distribución de los bienes les permita obtener su sustento diario. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Por todos nosotros, para que abramos nuestros oídos al llamado que Dios nos hace en los pequeños y grandes acontecimientos de nuestra vida. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Por quienes sufren en su cuerpo o en su familia los quebrantos de salud por medio de la pandemia, para que alcancen el bien pleno que brota del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Y por el eterno descanso de nuestra hermana Felicita Rodríguez, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Padre bueno, escucha la plegaria que te presentamos en esta mañana. Ayúdanos cada día a perseverar. Muévenos al encuentro de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa del pan. Ofrecemos el amor verdadero a nuestras vidas.
verdadero, nuestras vidas son tuyas, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, abrazada libre y voluntariamente, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Eres tú, Jesús, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Este es el sacramento de nuestra fe.
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Eusebio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hija Felicita, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fueron y estuvieron con él todo el día. Eran las 4 de la tarde. ¿Qué hicieron? ¿Qué compartieron? ¿Qué comieron? No sabemos. Sí sabíamos que estaban juntos. Jesús, cuando fue a instituir la Eucaristía, llamó a los discípulos a una cena. En una cena, Él instituyó la Eucaristía. Y en una cena nos encontramos nosotros. Todos los días, todos los domingos, en una cena nos encontramos con Él. Así que esta cena, esta intimidad, ¿verdad?, esta complicidad que vivimos en este espacio, en este tiempo, en este espacio sin espacio, espacio cibernético, ¿verdad? También podamos tener ese encuentro con Él, con Jesucristo. Y hablarle a Dios como el Señor nos enseña. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hagan un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Contemplemos y abracemos a Jesús, nuestra vida y esperanza. Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les acompañamos en este momento en el que no pueden recibir la comunión sacramentalmente, pero la desean profundamente espiritualmente. Dios Todopoderoso y Eterno, rico en misericordia, vivo, presente y actuante bajo las especies de pan y de vino, te bendecimos, te adoramos y te reconocemos en este divino sacramento, y nos duele profundamente no poder recibirte. Ven espiritualmente a nuestro corazón, para que lo llenes de alegría y de paz, de gozo y de esperanza. Provoca en nosotros el seguirte hasta donde tú vives, y jamás permitas que nos separemos de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén.
divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo aquí. Ya no falta nada, lo tengo todo. Te tengo aquí. Aleluya, Señor. Tenemos a ti, gracias. A ti siempre, Señor. Gloria a Dios. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos la participación en esta celebración de la Eucaristía de este domingo, segundo del tiempo ordinario. Reanudamos también estos días el programa de Tu Parroquia al Día, por tanto sería bueno que estén pendientes, ¿verdad?, a las próximas entrevistas que tendrá el diácono José Velázquez con nosotros. Felicitamos a la alcaldesa de Gurabo, Rosacheri Santana, en su juramentación, ¿verdad? También al alcalde de Maunabo, el nuevo alcalde de Maunabo, Ángel Omar La Fuente Amaro. No es familia mía, pero tiene mi mismo apellido al final. Así que agradecemos eso. Siempre pedimos, ¿verdad?, que nos sigan a través de las redes, compartan estas Eucaristías con otros hermanos que no tienen oportunidad de hacerlo, y recuerden siempre la colaboración con la parroquia en el número que aparecerá en pantalla, al 787-322-7860, que es la ATH móvil de nuestra parroquia, siempre poniendo en el mensaje, ¿verdad?, cuál es la intención, si es donación, si es intención de misa, o si es para la pastoral de las comunicaciones, que es importante, que la estamos desarrollando en nuestra parroquia. Agradecemos a Yarlín, ¿verdad?, que ha estado con nosotros, a Miguel, a los técnicos, y al Ministerio de Música Presencia. Y nos veremos dominicalmente aquí en este espacio de la parroquia de San José, capilla nuestra Santo Cristo de la Salud y los 7 Dolores de María. Saben que estamos en un espacio diferente. De hecho, hay quien dice que el espacio no es un espacio cibernético, es una dimensión cibernética, porque es un espacio que supera los esquemas de la sensibilidad, decía Kant, es decir, no hay profundidad, anchura ni longitud, pero eso no es un espacio, es una dimensión. Y eso nos habla de Dios, porque Dios no tiene espacio. Si alguien duda de Dios, porque Dios no ocupa espacio ni tiempo, el espacio cibernético no ocupa ni espacio ni tiempo, y creemos en Él. Así que creamos en Dios, aunque no ocupe espacio y tiempo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buen domingo para todos. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, alegre te cantaré, bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito seas, Señor. Se oye la queja del hombre, Jesús del pan de este día, a luchar todos con vida, eso también es de Dios. Se oye la queja del hombre, Jesús del pan de este día, a luchar todos con vida, eso también es de Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito seas, Señor. Gracias, Señor, porque eres como eres, alegre te cantaré, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor.
tus pies.